Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días, amigos. Hoy es 16 de agosto, festividad de San Roque en muchos de nuestros pueblos, y es el momento de abrir aquí en la cadena COPE una ventana a la actualidad de la Iglesia en España y en el mundo, en el informativo semanal Iglesia Noticia, que hoy los ofrecemos con Óscar Gómez en el control de sonido y con Ana Romero y Cristina Sendra en la producción, y con los siguientes titulares de algunas noticias que van a ocupar nuestro tiempo de hoy. La clase de religión tendrá distinto tratamiento en las comunidades autónomas dependiendo de la aplicación de la Ley de Educación. El Papa Francisco instituye una jornada mundial de oración por el cuidado de la oración de la creación que se celebrará el 1 de septiembre. Vence la indiferencia y conquista la paz es el lema que ha elegido para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero. Con el lema Construyendo Iglesia en las periferias del mundo obrero, hoy finaliza en Segovia la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica. En Ávila se ha celebrado un congreso internacional del Carmelo Teresiano y la exposición Teresa de Jesús, Maestra de Oración de las Edades del Hombre. Ha recibido a su visitante 200.000. Hoy se celebra el bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, el fundador de los salesianos. La comunidad ecuménica de Teixé celebra hoy los 75 años de su fundación y el centenario del nacimiento del fundador, el Padre Roger. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tenemos que comenzar una vez más Iglesia Noticia hablando de la clase de religión, con las expectativas que se abren ante el próximo curso en su diferente trato y regulación en las distintas comunidades autónomas con la aplicación de la LOMCE, la última reforma educativa en marcha. Y es que esta ley convirtió a la religión en una asignatura evaluable y cuyos horarios no son fijados por el Ministerio de Educación, sino por las comunidades autónomas, en unos casos reduciendo sus horarios, en otras diluyendo contenidos en el área de educación en valores. Ello ha llevado a que algunos obispados hayan presentado ya recursos ante los tribunales competentes. Mientras tanto, otras diócesis están estudiando hacerlo en el futuro. Como ejemplo, Santander, donde se reduce el horario de religión y se volverá a implantar de nuevo la educación para la ciudadanía. COPE Santander, Gerardo Cisniega. La decisión del Gobierno de reducir las horas de religión en Cantabria no ha gustado al Obispado de Santander, que ha expresado su desacuerdo. Consideran que esta medida vulnera la libertad religiosa de las familias y por eso han pedido a la Consejería de Educación que rectifique. Además, desde el Obispado animaron a los padres y a los profesores de religión a que hablen tras haber visto mermado su derecho constitucional. Antonio Pérez es el delegado diocesano de enseñanza. Han de ser los padres los que den un poco la cara de cara a estos recortes. Los padres han de poner un poco voz en los medios de comunicación o en los propios centros educativos a todo esto que está inculcando lo más elemental, que es la formación de sus niños. Los cambios en Cantabria van más allá. Además de reducirse 1 hora y media a la semana las clases de religión, se recuperará la asignatura de educación para la ciudadanía. El nuevo obispo de Lérida, Salvador Jiménez Valls, estuvo el lunes en el Espejo de COPE, donde, entre otras cosas, manifestó su descontento por la situación de la clase de religión ante el próximo curso escolar. Ana Romero. El nuevo obispo de Lérida, que formó parte de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal, hizo hincapié en la dificultad de impartir la asignatura de religión. A mí me da la impresión siempre que hay como unas reticencias y como si nos dieran un gran privilegio a la Iglesia cuando es la respuesta y un servicio a la sociedad en los padres y familias que la escogen. La veo con muchas dificultades. Lo que pasa es que tampoco tenemos nosotros la solución. Creo que es un derecho y creo que eso las administraciones distintas deberían aplicar y tratar la asignatura y los profesores con dignidad. Monseñor Jiménez Valls reclamó un pacto sobre educación que se ha estado solicitando desde los años 80. A nivel diocesano, señaló la necesidad de la participación de los medios de comunicación, sean cuales sean, para que la voz del Señor llegue a todos los sectores de la sociedad. Yo creo que todo lo que significa comunicar favorece lo que nosotros tenemos como esencia de nuestro ministerio. Y es muy importante. Ni tenemos que tener miedo a comunicar con los medios, sino que al revés. Tenemos que utilizar y tenemos que conseguir llegar a todos los sectores de la sociedad a través de todos aquellos que nos brinden su colaboración. El nuevo obispo de Lérida tomará posesión de su nueva diócesis el 20 de septiembre. Monseñor Jiménez Valls ha comentado que es un presbiterio amable, pero considera que faltan sacerdotes jóvenes. Por eso, una de sus prioridades pastorales será cuidar las vocaciones, animando a los jóvenes a que respondan afirmativamente a la llamada del Señor. El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, ha hablado de antropología y valores en la construcción de la democracia durante un curso organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. También habló de algunos temas de actualidad. Jessica Quintero.
La Iglesia tiene que situarse al lado de todos los heridos y todas las situaciones porque debe salvar y no condenar. Así ha respondido el arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, a las preguntas de los periodistas sobre que un divorciado que se vuelva a casar comulgue o que un transexual sea padrino en un bautizo. A todas las personas, a todas, sean quienes sean, yo las veo siempre como imágenes de Dios que son. Un cristiano no puede mirar a nadie por las ideas que tenga o por lo que haya hecho. Les tiene que mirar como les mira a Dios. Pues yo a ti no te veo como un enemigo, sino todo lo contrario. Te veo como alguien ante el cual me tengo que arrodillar y nada más. En cuanto a la violencia machista, don Carlos Osoro ha manifestado que es bueno preguntarnos qué estamos haciendo mal, pero también es necesario que actuemos. Cuando en la vida social y en la vida pública no se da la suficientemente relevancia, la dimensión trascendente que tiene la vida, si esa no se cultiva, a la larga hay situaciones que adolecen de humanidad, adolecen de capacidad para ver al otro como hermano, no como enemigo. La misma opinión ha mantenido para la reforma de la LOMCE el arzobispo de Madrid. Ha dicho que la dimensión trascendente es esencial. Valoremos eso en la vida social. Nos acercamos hasta Segovia, donde este fin de semana se celebra la Asamblea General de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que analiza propuestas de presencia de la Iglesia en el mundo del trabajo para los próximos años. COPE Segovia, Santiago Herrero. El cardenal Ricardo Blázquez ha apostado por el papel que Acción Católica debe jugar en el futuro de la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal ha abierto los brazos a una Acción Católica renovada, recomendando que se dejen atrás los lastres que puedan suponer etapas pasadas. Esta Acción Católica, de nuevo rostro. Quizá a lo mejor el mismo nombre para muchos puede ser una especie como de recuerdo que pueda lastrar, pero el mismo nombre, si le recuperamos de las posibles tergiversaciones que pueda haber tenido, es una realidad que queremos impulsar todos. El arzobispo de Valladolid participaba en la Asamblea General de Militantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica que se celebra en Segovia y que concluye hoy. En el encuentro se han abordado los retos que el mundo obrero presenta en estos días, con una especial incidencia del paro juvenil y de la dificultad que tienen muchas personas para desarrollar un proyecto de vida precisamente por no disponer de un empleo. En la Eucaristía que presidía, Monseñor Blázquez aludía al lema de esta asamblea, construyendo iglesia en las periferias del mundo obrero, y recordaba cómo el Papa Francisco nos invita a salir hacia esas periferias, algo que debe hacerse desde el modelo de Cristo, que es el centro de la vida de la Iglesia. Podemos ir confiadamente y también con fortalecimiento a las periferias si nos encontramos con Jesús, si escuchamos su palabra, si participamos en su mesa. Desde la participación en la mesa del Señor, somos enviados a todas las periferias. En ese sentido, el cardenal Blázquez hablaba de una iglesia en salida hacia los más desfavorecidos, poniendo como ejemplo al Papa y sus viajes a Lampedusa o Sarajevo. Y desde Segovia viajamos ahora hasta Ávila porque después del encuentro europeo de jóvenes del pasado fin de semana, durante los últimos días ha tenido lugar allí, en Ávila, un encuentro teresiano internacional en el que han participado más de 800 personas. COPE Ávila, Nerea Abad. El Encuentro Teresiano Internacional ha supuesto una experiencia rica e interesante para el vicario general de la Orden, el padre Agustí Borrell, quien ha asegurado que durante estos días ha quedado demostrado que Santa Teresa de Jesús es actual y universal, ya que ha reunido casi 1000 personas procedentes de los lugares más variados del mundo, con sus correspondientes formas de vivir la espiritualidad de la santa. El padre Agustí Borrell ha destacado la fuerza que está tomando la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús entre los laicos y ha señalado que hay muchos seglares que se guían por su mensaje y experiencia. Bueno, ha sido una experiencia muy rica, muy interesante, porque nos ha permitido ver que Teresa de Jesús es actual y es universal, porque nos hemos reunido aquí gente de los lugares más variados del mundo, gente muy distinta, religiosos, religiosas, laicos, con muchas formas de vivir la misma espiritualidad de Teresa de Jesús. Durante estos 5 días se han celebrado numerosas actividades, entre las que destaca el musical Para vos nací o la vigilia de oración que tenía lugar el jueves 13. Desde el punto de vista de las reflexiones se ha charlado sobre las inquietudes de la sociedad y los elementos esenciales de la espiritualidad teresiana. Han sido un total de 20 talleres impartidos en todas las lenguas del encuentro, en los que se han tratado temas desde Internet y la evangelización hasta el acercamiento al libro de las moradas a través de imágenes y reflexiones.
De Santa Teresa y la imagen que de ella nos ha llegado, no siempre fiel a la historia, nos habló en el espejo de COPE el investigador y especialista de su vida y obra, el padre carmelita Teófanes Ejido. Pues desde el nacimiento, desde su familia, hasta las formas de morir y demás, pues era un esfuerzo constante por acomodarla, hacerla de una familia rica que lo era. El tratamiento también que se hizo tradicionalmente fue el de la distorsión, el de convertirla en limpísima de sangre, o sea, el rechazar todo aquello que pudiese sonar a una mezcla de sangre, como decían, de moros y judíos. Y entonces el descubrimiento de todo ello nos hizo entender mejor a Santa Teresa, sus posturas, sus situaciones, incluso su lenguaje. También nos habló de algunos mitos, como el de su relación con la Inquisición. Pero es que escribía, pues haciendo la crítica, una especie de desafío espiritual, riéndose de todo, riéndose de la Inquisición, que es otra de las cosas, de verdad, que hoy día a mí me llama la atención cómo hacen intervenir a la Inquisición, pero que jamás se metieron con ella, jamás se metieron con sus escritos. El libro de la vida sí estuvo en manos del inquisidor, que era amigo suyo, pero nunca fue un objeto de la Inquisición Santa Teresa. O sea, era una persona espiritual, como tenía que ser entonces, ¿no? Y su actitud hacia la familia fue excepcional, desde su padre hasta sus hermanos, incluso en los disgustos, tantos disgustos como la dieron. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Apure usted bien el verano con la radio. Pues a partir del 1 de septiembre hay que seguir levantándose pronto, muy pronto, y no ser camastrón. Porque tendré que decirles aquello de que llevan durmiendo desde la Edad Media. Las emociones más incontenibles en Herrera en COPE, del lunes a viernes, de 6 a 12, aquí, en COPE. Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre. COPE. Estar informado. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional. Nos acercamos en primer lugar hasta el Vaticano porque el Papa Francisco ha instituido una jornada mundial de oración por el cuidado de la creación que se celebrará a partir de ahora cada 1 de septiembre de forma conjunta con la Iglesia Ortodoxa, que ya celebraba esta jornada desde 1989. Además, hemos conocido el lema que ha elegido el Papa para la próxima Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero. Nos informa desde Roma Ángeles Conde. Buenos días. Vence la indiferencia y conquista la paz. Este es el lema que el Papa Francisco ha elegido como mensaje para la próxima Jornada Mundial de la Paz. El Consejo Pontificio Justicia y Paz envió el pasado jueves un comunicado en el que explica el significado de esta frase. Dice que la indiferencia de nuestro siglo es producto de conductas individuales y recuerda que para resolver los problemas no basta con estar bien informado, hay que fomentar también una conciencia solidaria sobre lo que pasa en el mundo. El mensaje busca sensibilizar a las personas sobre cuestiones que afectan gravemente al ser humano, como las persecuciones a causa de la fe o la violación de la libertad y los derechos de los pueblos. Por otro lado, el Santo Padre ha instituido la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Se celebrará cada año el 1 de septiembre y el objetivo es promover una conversión ecológica, como nos pide en la encíclica Alabado seas. Francisco se suma a la iniciativa de la Iglesia Ortodoxa, que desde hace tiempo celebra esta jornada de oración por el medio ambiente. El Santo Padre asegura que esta coincidencia es además una buena ocasión para testimoniar la creciente comunión con los ortodoxos. Con esta convocatoria, Francisco invita a los cristianos a contribuir a superar la crisis ecológica que vive la humanidad. Nos recuerda además, como recoge Alabado seas, que proteger la obra de Dios no es un aspecto secundario de la vida cristiana. En la audiencia del miércoles, el Papa continuó con sus catequesis sobre la familia y habló de la importancia de celebrar las fiestas, de que el hombre sea señor y no esclavo del trabajo. El Papa Francisco desarrolló 3 nuevos aspectos de la vida familiar, la fiesta, el trabajo y la oración, y dijo algo muy importante, como bien apuntas, y es que el hombre no es esclavo del trabajo, sino que debe ser su dueño. El Santo Padre lamentó que esta situación llevada al extremo hubiera dado lugar a la esclavitud laboral que afecta a millones de personas en el mundo, incluso a niños. Dijo que la excesiva preocupación por el beneficio económico está dañando el ritmo de vida natural de las personas y de las familias. Por eso nos pidió que nos librásemos de la obsesión por el trabajo que niega al hombre el tiempo para lo realmente importante. El hombre, como imagen de Dios, es señor y no esclavo del trabajo. Nos pide liberarnos de la obsesión por el beneficio económico que ataca los ritmos humanos de la vida y niega al hombre el tiempo para lo realmente importante. El Papa
recordó que Dios también descansó y pidió a las familias que procuren sacar más tiempo para estar juntos, lo que incluye ir a misa, por ejemplo, todos los domingos. Las invitó además a desterrar la idea de la fiesta como consumo e invitó a recuperar su valor sagrado como tiempo privilegiado en el que podemos encontrarnos con Dios y con los demás. Y en este domingo, 16 de agosto, se cumplen 200 años del nacimiento de San Juan Bosco, el fundador de los salesianos. Con este motivo se ha celebrado durante esta semana en Turín un encuentro del movimiento juvenil salesiano en el que participan más de 5.000 jóvenes de 54 países, 500 de ellos son españoles. Una auténtica fiesta, Ángeles. Pues este fin de semana está siendo el momento culminante de su encuentro internacional con la peregrinación a la Cole de Don Bosco en Castelnuovo, donde nació el santo el 16 de agosto de 1815. Llevan en Turín desde el pasado día 10 celebrando este encuentro internacional del movimiento juvenil salesiano, en el que han participado más de 5.000 jóvenes, 500 españoles, de cerca de 54 países. Más de 5.000 porque cientos han aprovechado el fin de semana para acercarse a los eventos preparados en Turín y, como decimos, en Castelnuovo, cuna del padre y maestro de la juventud, Don Bosco. La reunión tiene por lema como Don Bosco con los jóvenes y por los jóvenes, y también participan más de 260 salesianos que junto a estos miles de jóvenes quieren rendir homenaje a su fundador. Han venido de lugares como África, Oriente Medio o América Latina. Hay jóvenes de zonas como Sudán del Sur, Líbano o Siria que están compartiendo con otros su experiencia de fe en un contexto de guerra. Toda la familia salesiana del mundo se ha sumado a estas celebraciones por el bicentenario de su fundador. Ayer se celebró la fiesta de la Asunción de la Virgen, que el Papa pasó en el Vaticano. Nos detenemos en este momento en Iglesia Noticia en el comentario de Paloma Gómez Borrero. Desde 1950, en el que Pío XII proclamó el dogma de la Asunción, cada 15 de agosto, al coincidir la fecha con el periodo de descanso, los papas celebraban la solemnidad mariana en Castel Gandolfo, en las colinas romanas, a orillas del lago Albano. Desde su elección al pontificado, Papa Francisco anunció que, al igual que hacía en Buenos Aires, no se iría de vacaciones. El primer año tan solo se acercó a celebrar la misa en Castel Gandolfo, en la parroquia del pueblo. El año pasado, al coincidir la Asunción con el viaje a Corea, la celebró en el Santuario Mariano Nacional de Solembe. Ayer Papa Francisco rezó el Ángelus en el Vaticano. Deseo dar una noticia vinculada con una mujer de nuestra época, a la que tuve la suerte de conocer en mi infancia. Era la maestra de las Pedroñeras, el pueblecito manchego que cada año, desde el pontificado de Juan Pablo II, manda a la cocina de la casa del Papa los mejores ajos de su famosa cosecha. La causa de beatificación de la sierva de Dios Alicia Gómez Jareño, la señorita Alicia, como todos la llamábamos, ha llegado a la Congregación para los Santos y se le ha encomendado al postulador, al valenciano Monseñor José Brosel. Ha comenzado, pues, el íter romano con la esperanza de elevarla al honor de los altares. La maestra Gómez Jareño dedicó su vida a la educación de los niños y de los jóvenes del pueblo. A partir de finales de los 50 y hasta que murió el 10 de septiembre de 1965, el aula del colegio tuvo que ser su casa. Estaba ya muy enferma. Aquí enseñaba a amar a Jesús y a la Virgen, con alegría, con entereza, con la pasión que nace de la devoción a Nuestra Señora, a la que dedicó además preciosas poesías. La señorita Alicia, la querida maestra de las Pedroñeras, cada día impartía una lección magistral de amor a Dios, a María y a quienes se acercaban a ella. En Iglesia Noticia es el momento para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Los divorciados que se han vuelto a casar, ha recordado el Papa, no están excomulgados y no han de ser tratados como tales. Algo tan de cajón para un católico bien formado ha suscitado un hipócrita avispero y, según la legión de neuroteólogos y neuroteólogas de todo 100, para los que todo vale, la presión de los medios habría conseguido nada menos que cambiar la doctrina de la Iglesia. Excomulgarse, se excomulgan los que se apartan de la comunión de la Iglesia, no los pecadores, porque pecadores, más o menos pecadores, somos todos, y entonces estaríamos todos excomulgados. La infidelidad matrimonial y el adulterio, causa de la mayoría de los divorcios, son un pecado, como es un pecado robar y no restituir, defraudar y no devolver, tener el alma sucia, en una palabra. Y si no se limpia uno el alma confesando sus pecados, no se puede, no se debe acercar uno a recibir la comunión, que no es lo mismo que estar fuera de la comunión de la Iglesia. Jesucristo el Señor desenmascaró y fustigó a los mercenarios y fariseos de su tiempo y no dudó en echar a latigazos a los mercaderes del templo.
el mismo Señor, el mismo que dijo amaos los unos a los otros y perdonad a vuestros enemigos, no dudó en llamar sepulcros blanqueados y nido de víboras a los embaucadores y falsarios de entonces. Nos hemos preguntado qué haría hoy, porque proclamar la verdad, hoy como hace 2000 años, es, San Juan Pablo II y Benedicto XVI lo enseñaron hasta la saciedad, la más alta forma de caridad, es decir, de misericordia, es decir, de amor, mucho más que aconsejar a quien lo necesita o que corregir al que yerra. ¿Es necesario a estas alturas tener que recordar cosas tan elementales? Parece mentira, pero parece que sí, que la clase de religión hace más falta que nunca. Antes de decir adiós a estos micrófonos, siento en conciencia la obligación de recordar que las obras de misericordia ni han caducado ni caducarán en la Iglesia Santa de Dios, y los católicos de verdad, los de verdad, las practican con divorciados y con no divorciados, desde siempre. Que pasen un buen día. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Ayer se celebró la fiesta de la Asunción de la Virgen en cerca de 1 millar de pueblos y ciudades de toda España, además de otras advocaciones como la Virgen de los Reyes en Sevilla, la de la Paloma en Madrid, la de Begoña en Bilbao o la Candelaria en Canarias. Y en torno a esta fecha no han faltado a la cita las representaciones de este dogma como las tradicionales del Misteri de Elche, Patrimonio de la Humanidad. COPE Elche, Ana Llopis. Vos i au ben arribada a reinar eternament, on tantos de continent per nos sereu coronada. El deseo de María, Madre de Dios, ha sido escuchado, abandonar lo terrenal para encontrarse con su Hijo Celestial. El Misteri d'Elx, fechado en el siglo XV según las primeras investigaciones, narra la dormición, asunción y coronación de la Madre de Dios, representadas en 2 partes, la véspera y la festa. Durante el primer acto, representado cada 14 de agosto, la véspera, la patrona, la Virgen de la Asunción, expresa el deseo de volver junto a su Hijo, cuyo remedio supone la voluntad de abandonar lo terrenal. El ángel anunciador, envuelto en una magrana de 8 gajos de oropel, desciende desde los cielos. El deseo de María ha sido escuchado. Los apóstoles, testigos de lo acontecido, expresan su tristeza por tan gran pérdida. Durante el sueño eterno de María, el Aracelio Resélica desciende de lo celestial para anunciar la próxima asunción de la Madre de Dios. En el segundo acto, la festa, representada el 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción, apóstoles, ángeles y Marías inician un cortejo fúnebre con cánticos que atraen a un grupo de judíos encabezado por el gran rabino. Sorprendidos, los judíos hallan el cuerpo sin vida de María, quedando paralizados ante tal acontecimiento. Les invade el arrepentimiento. En su sepulcro, la Madre de Dios espera muerta para reencontrarse con su Hijo. Su alma pronto ascenderá a los cielos y por la gracia de la Divina Trinidad se produce la coronación. La Virgen de la Asunción, patrona de todos los ilicitanos, ha sido coronada como reina de todo lo creado. Cada agosto, cielo y tierra se funden en un sentimiento en el que un pueblo venera a su patrona. El Misteri d'Elx pone punto y final entonando los escritos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Otra destacada representación del misterio de la Asunción de la Virgen es la que tiene lugar en la localidad tarraconense de la Selva del Camp. Con sus organizadores ha hablado Ana Romero. El Misteri es una representación visual en lengua románica de este misterio litúrgico, que surge a finales del siglo XIV en un contexto en el que el pueblo llano comprendía el latín de la liturgia. Sin embargo, el pueblo se sentía lejos de lo que se contaba en los oficios. El Misteri trata de acercar a los fieles a través de las artes escénicas a todos los momentos importantes de la historia de la salvación. Joan Massana, director artístico de la representación del Misteri, nos habla del mismo.
En ese caso, además, es fruto de la devoción popular, porque no es hasta el siglo XX, pleno siglo XX, en que la Iglesia declara el dogma de la Asunción en cuerpo y alma de la Virgen María al cielo. Había una gran tradición, el pueblo estaba convencido de que la Virgen María, por sus méritos propios, subió en cuerpo y alma al cielo. El Misteri de la Selva, que se representa los días 14 y 15 de agosto, tiene una característica muy especial. Es la única pieza teatral en lengua vulgar que se conserva completa y responde a una doble función: crear belleza y mejorar el espíritu. Quien contempla la obra se siente mejor como persona, que es, en el fondo, el objetivo de cualquier representación artística. Y uno de los comentarios más habituales de las personas que asisten al misterio por primera vez es que no me esperaba eso que vi, eso es otra cosa, no sé qué decir, pero estoy agradablemente sorprendido. Y para nosotros eso es un halago muy importante y que además nos ayuda a continuar luchando para que esta pequeña joya de la lengua, de la literatura, también del teatro y de la música, estén en escena y los pueda disfrutar cualquier persona que se acerque a la Selva del Camp el 14 o el 15 de agosto. Este año se cumple el 30º aniversario de la representación en la iglesia Sant Andreu Apóstol del Misteri de la Selva del Camp, en la que participan 200 personas del pueblo, de los cuales más de la mitad salen a escena. Y en este domingo 16 de agosto miles de jóvenes participan en TSE en un triple aniversario: el centenario del nacimiento del hermano Roger, el 10º aniversario de su muerte, tal día como hoy de 2005, y los 75 años de la fundación de la comunidad ecuménica de TSE. En TSE está el hermano Miquel. Estamos celebrando un encuentro para una nueva solidaridad, le hemos llamado, una semana de reflexión. Hay 3.500 jóvenes para que hagamos un poco de tiempo para reflexionar hacia una nueva solidaridad. ¿Cómo podemos reinventar, reimaginar la solidaridad? Intercalando un testimonio personal de mucha de la gente que está aquí en TSE, que culminará el domingo con la conmemoración de la muerte del hermano Roger, el fundador de la comunidad. Pues el inicio de la comunidad hace 75 años, o el nacimiento del hermano hace 100, o la muerte más reciente hace 10. Queríamos darle un toque de mirar hacia el futuro, ¿no? Precisamente una de las cosas que hemos aprendido del hermano Roger fue el no planificar demasiado, de estar abiertos. Y yo creo que eso fue el gran legado que nos ha dejado. No cerrarnos en nuestros propios planes o nuestras propias ideas, sino estar abiertos a que el Espíritu sople, a acogerlo e intentar vivirlo lo más fielmente al Evangelio que podamos. Con música con origen en TSE y con palabras de Santa Teresa nos vamos a despedir hoy. Pues con música de TSE terminamos hoy los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 16 de agosto de 2015. Llega ahora a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina, que pasen una feliz semana.